Hablemos sobre la culpa. Creo que algo que siempre me pregunté es por qué me siento culpable de lo que me sucedió. Y bueno, para responder esto hay que tomar en cuenta muchos factores. En mi caso personal, en lo que a mí me sucedió, muchas veces cuando yo empecé a ir al círculo de terapia, a los grupos de apoyo, pues escuchaba otras historias, otras historias, ¿no? Donde les amenazaban, les decían que las iban a matar, que iban a matar a sus papás, que, bueno, un montón de barbaridades. Y cuando yo regreso ahora a mi historia, me doy cuenta que a mí nunca me amenazó. Es más, yo recuerdo todas esas situaciones con un absoluto silencio. Era como un secreto, ¿no? Del que yo formaba parte, porque cada vez que esta persona me venía a buscar, todo era en silencio. Él no me decía nada, él solo me decía qué hacer, y de cierta manera yo sentía que lo tenía que hacer, yo sentía que tenía que hacer lo que me estaban diciendo, porque se supone que yo era una niña muy educada que hacía caso a sus mayores. Entonces siempre tuve ese conflicto de por qué no hablé. Entonces creo que ese sentimiento del por qué no hablaste antes es una de las principales cosas que te hace sentir culpable. Bueno, cuando tenía 5 o 6 años no hablé porque no sabía lo que me estaban haciendo. Para mí era un juego. Él me convenció de que era un juego, de que éramos novios y de que hace cosas así. Entonces, para mí no era como que algo malo. No entendía lo que me estaba pasando. Además que veía todo a mi alrededor como que no era importante lo que me estaba pasando, lo suficiente como para decirlo, ¿me entienden? Era como que a mi alrededor estaba lidiando con muchas cosas, como era la muerte de mi papá, y esa fue una transición súper fuerte que para mí es como que no sabía, no se me hacía importante lo que se hacía en un juego. Pero a medida que pasaban los años, a medida que me sentía diferente, a medida que en el colegio, en la escuela, empezaba a interactuar con otros niños, me empecé a dar cuenta que no estábamos como que en el mismo lugar. O sea, era como que habían juegos que yo sabía, que ellos no sabían, y que me hacían sentir diferente. O sea, me hacían sentir como que extraña, me hacían sentir que no pertenecía a ese lugar. Y cuando recuerdo que estaba en la clase, y no recuerdo qué edad tenía, debía tener unos 7 años, unos 8 años, y estaba en clase de ciencias naturales con mi maestra, y ella pone enfrente una imagen de una niña y de un niño y nos cuenta qué partes son las que no te deben tocar. Fue como que ahí fue la primera vez que hice clic sobre que lo que me estaba pasando no estaba bien o no era correcto. Y lo dije. Yo recuerdo que yo le dije a mi maestra, ¿y qué hacemos cuando ya te pasó? Y creo que de las cosas que más marcaron en mi vida fue su reacción, ¿me entiendes? Porque hasta ese momento yo no entendía que lo que me estaba pasando era algo malo. Yo estaba completamente convencida de que eso era un juego. Entonces no asociaba a algo malo. Lo único que me hacía era sentir incómoda por el tema del silencio, porque yo recuerdo todo eso en silencio. Entonces eso era lo único que me tenía incómoda, pero no en ese grado de decir esto está mal. Entonces creo que lo que más me marcó fue la reacción de mi maestra cuando yo le cuento lo que me había pasado. Y es que ella empieza a llorar y me abraza y yo me quedo en shock porque yo no sabía qué pasó. Es esa reacción la que a mí me hace callarme, porque a mí me convencían de que yo era una niña tan inteligente y era una niña tan madura y era una niña tan así. O sea, todo lo que me daban eran elogios sobre esa madurez que desarrollé, no por mí misma, sino por lo que me estaba enfrentando, que sin saberlo en ese momento era malo. Entonces es esa reacción la que me marca y digo, no, yo no quiero que nadie más llore y no sé cómo. Y fue como que para mí eso fue sumamente impresionante, ¿no? Ver a un adulto, ver a mi maestra llorando, abrazándome. Fue
wow, o sea, para mí fue como que no quiero que mi mamá llore, por ejemplo, porque yo había visto llorar a mi mamá no hace mucho por la muerte de mi papá. Entonces yo decía, no quiero causarle esto a mi mamá, no quiero que llore por el juego que estuve jugando. Y ahí es donde empecé a sentirme culpable. Empecé a sentirme culpable porque lo que me estaba pasando hacía sentir mal a los demás. Esta maestra que lloró y que todo esto conmigo jamás hizo nada, nunca notificó a mi mamá, jamás empezó un proceso investigativo, absolutamente no hizo nada. Entonces yo seguía avanzando en la escuela y, y bueno, seguía en contacto con esta persona porque no sabía cómo decir esto, o sea, cómo decir que estaba jugando con él a esto, que me estaba haciendo esto, sin que reaccionaran de la manera en la que reaccionó mi maestra. Eso era lo que yo no quería. O sea, creo que en ese momento ver a tus papás, ver a tu mamá llorar, ver a tu mamá destruirse porque lo había visto con la muerte de mi papá, no quería volver a verlo. Entonces decía, no, prefiero callarme, prefiero no decir nada. Ya yendo creciendo, eh, consciente de lo que me estaba pasando, no sabía tampoco cómo evitarlo, o sea, no sabía cómo decirle que no, porque pues una niña buena también es obediente, entonces yo tenía que obedecer lo que me decían y esta persona de eso se aprovechó durante muchísimo tiempo y siempre era un secreto. Entonces yo me sentía parte de ese secreto, yo sentía que ese también era mi secreto y que por lo tanto yo también tenía que callarme. Y al crecer, cuando ya entré en zona y me di cuenta que no estaba bien, fue cuando empecé a ver a mis cuñadas embarazarse. Empecé a ver los embarazos y en mi cabeza hizo clic, o sea, hizo como que bueno, se hace esto y pasa esto. Entonces yo decía, no, yo no quiero embarazarme y yo no quiero que me vean embarazada y yo no quiero tener un bebé y si me pasa esto. Entonces ahí es donde, bueno, ya tenía la herramienta del internet y entraba a Google para ver qué pasaba, qué era lo que me estaban haciendo y descubrí lo que eran las relaciones sexuales y que eso era, así se llamaba lo que esta persona tenía conmigo, que no era un juego. Y ahí es donde me siento un poco más sucia, me siento más cómplice, me siento más culpable de lo que me estaba pasando. Y si esto paró, fue porque yo a los 10 u 11 años, no recuerdo exactamente, pero fue más o menos esa edad, sabía que ya iba a empezar a menstruar y que si yo empezaba a menstruar era probable que me pudiera embarazar. Entonces yo le tenía pánico y pavor a esa situación. Entonces decidí tratar de alejarme lo más que pude. Y es más, ni siquiera pude decirle basta, no me hagas esto, sino que tuve que llorar y suplicar porque ya no me lleven para allá. Y es ahí cuando se termina el abuso. Es más, yo sé algunas de las situaciones que pasaron, soy consciente, las recuerdo, pero no las recuerdo completamente. Entonces creo que fue un mecanismo de defensa en el que yo simplemente estaba ahí, pero sin estar ahí. Creo que ahí empieza el tema de la culpa. Cuando me tocó hacerme responsable de mi sexualidad diciendo esto, ok, esto me está haciendo y las consecuencias de esto son un embarazo y yo no quiero estar embarazada. Fue como tratar de negociar con tu abusador, ¿no? De que, oye, mira, ¿sabes qué? No quiero embarazarme, pero no a ese punto. Entonces, bueno, ya cuando empiezo a crecer, empiezo a la adolescencia, pensando que dejé atrás este episodio, pensando que, bueno, ya se acabó, ya nadie me va a volver a tocar, ya nadie me va a obligar a hacer nada. Sigo diciendo, quiero hablar, quiero decirlo, pero hay esa parte de mí, esa culpa, que me dice, tú fuiste consciente más o menos de lo que pasó a los 7 años y por fin te libraste a los 10. Entonces, de cierta manera, también es tu culpa lo que te pasó, porque tú ya eres consciente. Entonces, tenía ese bichito en la cabeza diciéndome que también era mi culpa, que yo era parte de esto, que yo era cómplice, que yo lo permití. O sea, que yo era una niña tan inteligente y tan madura y tan no sé cómo que permití lo que me estaba pasando y eso era lo que me tenía sumando en la cabeza. Ya después que empiezo a crecer y que empiezo a tener el desarrollo, el contacto con mis compañeros, tenía este problema de congelarme cuando alguien, por ejemplo, me tocaba. O sea, si alguien más o menos se ponía muy cariñoso, muy meloso conmigo, para mí era sumamente incómodo y lo único que podía hacer era alejarme.
Es más, durante mi historia es como que sí hablé. Durante algún tiempo yo tenía este problema y no sabía cómo comunicarlo, pero decía, sí, sabes que tengo que hablar al respecto, y se lo conté a una psicóloga, creo que en octava básica, y a una inspectora. Y lloraron conmigo y me abrazaron y parecía que todo iba a estar bien, y yo me quedaba con esa ilusión de que bueno, ya por fin voy a empezar un proceso, por fin mi mamá se va a enterar, por fin voy a poder hablar al respecto. Y pasaban los días y nadie hacía nada, o sea, lloraron conmigo y ya. Nunca me volvieron a regresar a ver, pasé de año y así pasé durante mucho tiempo, hasta creo que en quinto curso le confieso a otro profesor lo que a mí me pasó y nada, simplemente se quedó callado, no dijo nada, nunca empezó un proceso. Y es ahí donde yo también me sentía culpable, porque decía, para mí era un secreto tan doloroso y tan esto, y lo estoy contando, pero parece que a nadie le importa. Entonces tal vez sí estoy dramatizando, tal vez sí solo quiero llamar la atención, tal vez. Entonces ahí me metía tantas cosas en la cabeza, como que sigo siendo la culpable de este hecho. Después de estar con este chico, que fue mi primera relación seria, que fue mi primera relación consensuada, o sea, las cosas cambiaron, pero seguía sintiéndome culpable. Sobre todo tenía ese dolor de, de haberme tenido que enfrentar a cosas que no debía haber enfrentado, de haber pasado sola esa etapa, de no haber tenido a nadie. Y ese era como que el conflicto que siempre tenía a los 16 años. Eso era lo que me mataba, lo que me destruía, era sentirme sola, era sentir que cargaba con algo enorme que no le podía contar a nadie, porque nadie me entendía, porque nadie me iba a ayudar. Sentí rabia por sentirme así, rabia porque yo estaba ahí sentada pensando en eso, mientras todos a mi alrededor estaban viviendo sus vidas. Entonces ahí fue cuando decido hablar. Entonces es como que, chuta, tengo culpa porque no, si le cuento a mi mamá se muere. Si le cuento a mi hermano, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Si le cuento a mi mamá se va a morir, no sé, no quiero hacerle daño. Si le cuento a mi hermano, es que mi hermano me va a defender y tal vez por defenderme lo termine matando y yo no podría llevar la culpa de que mi hermano esté preso. Entonces son esas cosas que tienes en la cabeza, esas historias que te cuentas a ti misma, pensando que la gente a tu alrededor va a reaccionar y te va a defender que a veces no son reales, y que en mi caso no fueron reales, porque lo que a mí me dijeron cuando se dieron cuenta primero es que mi mamá no se murió. Lloró mucho, sí, se sintió súper mal, se sintió culpable, pero no se murió, sigue aquí. Y segundo, que mis hermanos lo primero que dijeron fue, no tienes pruebas, es como que ya supéralo, como que ya pasó hace tanto tiempo, ¿por qué traerlo ahorita? Y es como que la gente no entiende, que no es como que yo quiero recordarlo todo el tiempo, es que eso afectó en tantos aspectos de mi vida, porque yo era tan pequeña, que yo no puedo sentirme cómoda estando en la intimidad con una persona. O sea, así sea mi pareja, no puedo sentirme cómoda porque no sé cómo reaccionar, porque me enseñaron a estar quieta, me enseñaron a que yo soy un objeto prácticamente, me enseñaron a que no debo interactuar, me enseñaron, o sea, esas son cosas que yo las aprendí en esa situación, porque es una situación psicológica y es una situación sexual que te marca de por vida, te marca en el sentido de que hubo un adulto que ejerció tal manipulación en un niño, que este niño al crecer no sabe cómo comportarse dentro de él porque no confía en sí mismo. Y hay mucha gente que decía, ¿y por qué no gritaste? ¿Y por qué no hablaste? ¿Y por qué no esto? Porque esa situación para mí era en completo silencio. Era en silencio absoluto. Entonces yo aprendí a tener silencio y ya, a no quejarme, a no gritar, a no hacer drama, a no hacer escándalo. Porque eso era lo que me decían, ¿no? Ya, silencio, ya no llores, ya no esto, ya no lo otro. Entonces es como que eso queda marcado y no se puede sacar y no se puede quitar. Entonces empezó este tema de la culpa. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no estoy otra vez? Digo, y es como que llega ese sentimiento de, ¿saben qué? Mejor no debí haber dicho nada, olvídenlo, estoy bien, ya, no pasó nada. Y así, sigues tu vida cargando con lo mismo de siempre porque nadie te entendió, porque las personas que tú querías y se suponían que iban a estar para ti no estuvieron,
porque al final te terminaron echando más al agua que otra cosa. Entonces es ahí donde la culpa se llena, porque solo la llevas cargando tú. Creo que una de las cosas que más me ayudó fue en la terapia de hipnosis, cuando al final de recorrer todo este camino que recorres, porque te enfrentas a situaciones en tu mente y que psicológicamente te afectaban, es llegar al final y encontrar a esta persona que me hizo tanto daño y devolverle lo que le corresponde. O sea, yo soy responsable de lo que hago de este momento en adelante, y en este momento decido no callar, y en este momento decido no sentirme culpable, porque la culpa sería responsabilizarme por actos que yo no cometí. Yo no cometí el acto de abusar de una niña. Yo era la niña. No es mi culpa. Entonces es como que te vuelves consciente, y eso es en cierta manera tan empoderante que simplemente sales de ahí cuando entregas la culpa y asumes tu responsabilidad, porque mantenerte culpándote o culpando a otros es simplemente siempre asumir el papel de víctima. Cuando asumes tu responsabilidad, dices, ok, saben que de aquí en adelante yo ya no voy a asumir la responsabilidad de absolutamente nadie. Y es cuando empiezo a dejarles la responsabilidad, dejo de cargarme con todo y entrego la responsabilidad a quien le corresponde. ¿A quién le corresponde esa responsabilidad? Pues a mi madre, a mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía la oportunidad, cuando era menor de edad, de poder denunciar el hecho, fueron ellos los que me frenaron, entonces yo los hago responsables. Tal vez era su ignorancia, tal vez era, no sé, pues tal vez era su dolor, la forma que fuera que los haya hecho actuar así, pues es su responsabilidad, no la mía. Y como adulta, pues decido ya tomar las riendas de mi vida y decido hacer lo que siempre debía haber hecho: denunciar. Denunciar y no esperar que las personas actúen, ni tampoco actuar a través de la culpa. Yo no busco venganza, yo no busco que le pase lo mismo. No, para nada, lo único que busco es justicia, porque la merezco. Merecía, como una niña de 5 años que tuvo que crecer con esto, como una de la niña de 6 años, a la niña de 7, a la niña de 8, a la niña de 9, de 10, de 9, a la que su maestra no apoyó, a la que su inspectora escuchó y dejó pasar el tiempo, a las personas que fueron tan negligentes conmigo, porque ellos como adultos tenían la responsabilidad de hacer algo. Asumo que tal vez por su forma, no sé, tal vez por críticas, por no meterse, por tantas cosas, tenían sus razones, y sus razones son su responsabilidad porque no hicieron lo que hicieron. Pero en el día de hoy yo me hago responsable y no quiero pasar más tiempo, y quiero que se haga justicia y que esto se dé, o sea, que se diga y que se hable al respecto, porque estoy cansada de que sea un secreto. Entonces es ahí cuando te liberas de la culpa, cuando entiendes que no tenías una responsabilidad sobre eso, que hiciste lo que pudiste con la información que tenías de esa edad, de que hiciste lo que pudiste con las reacciones de los demás, que te sentías asustada, que te sentías sola, que te sentías vulnerable. Y es ahí donde pasas como que alguna vez me dijeron como la víctima empoderada, donde digo, es mi responsabilidad. ¿Qué hago de ahora en adelante? O sea, ya me di cuenta que la gente fue negligente conmigo, que mis maestros fueron negligentes conmigo, que mi familia fue negligente conmigo. Pero ¿qué hago con eso ahora? O sea, me siento a culparles y decirles, no, es que tú debiste haber hecho. No, no sirve para nada. Porque al final la gente no está dispuesta a asumir su responsabilidad. No les gusta tener la culpa. Porque la culpa es fea. La culpa te hace sentir mal, ¿no? La culpa no te permite ser responsable. Es como que cometiste un error y los errores son imperdonables. Pero sí, era su responsabilidad. Ellos eran los adultos. Y yo en ese momento, o sea, entender ahora que en el momento en el que me sentía culpable, en el momento en el que me sentía responsable, pues no era consciente. O sea, era una niña que no debía estar en esa situación. Y es como que ahora tomo la responsabilidad de hacer justicia por esa niña que estaba vulnerable, que estaba sola, que tenía miedo y que estaba indefensa. Porque ya no lo soy más. Entonces tomo esa responsabilidad, me libero de la culpa, porque no fue mi culpa, porque no era mi responsabilidad en ese momento ser consciente, porque no era mi responsabilidad decirle a alguien que no me abuse.
sino era la responsabilidad de mi entorno familiar darse cuenta que había un abusador, y si había un abusador, sacarlo o hacerlo esto, y no mantenerme ahí callada. Entonces es como que en este momento te liberas y sientes, porque hay mucha gente que es como que incluso te ve como si esto fuera algo de que avergonzarse. Me he topado con profesionales de la salud que me dicen, y su novio sabe, y su mamita sabe, y mejor manténgalo con prudencia, no le estará contando a nadie porque no sabemos qué le puede hacer, le puede rechazar. De hecho, ¿sabes por qué? Es mi parte de mi historia y yo decido a quién se la cuento. Y si esa persona no está dispuesta a escuchar mi historia o me juzga por ella, pues no es una persona que debe estar a mi lado. Entonces es como que también viene ese tema, ¿no? Si no es de la culpa, sino la vergüenza de lo que te pasó, como que te hubieran manchado, como que fueras rehusable, como si te hubieran desechado, y no es así. Mi valor no se mide por eso, es lo que me pasó, no me quita valor. Entonces es la posibilidad, cuando te liberas de la culpa, de la vergüenza y de todos estos sentimientos, de responsabilizarte, ¿no? Y decir, no más, hasta aquí, y poner esos límites que tanto se necesitan y que es tan importante enseñarlos cuando hay niños, cuando son pequeños, el no obligarles a tener contacto físico, el permitirles hablar, el no decirles que, o sea, la obediencia no debería ser un rasgo que tengan los niños, porque la crianza no es para criar personas simplemente obedientes, sino para crear a personas pensantes, a seres humanos con criterio, que sepan lo que está bien, que sepan hacer las cosas bien y que sepan que también las cosas cuando están mal. Entonces creo que eso fue lo más importante que pude lograr y hacer por fin, por mí misma, a lo que nadie hizo. Entonces eso es algo que lo aprendes con el tiempo, lo aprendes con la terapia, pero que es muy necesario quitarte esa culpa y liberarte de esa carga. Es como ir cargando una maleta llena de piedras que no te pertenecen, que tú no las pusiste ahí, pero es que sin embargo las llevas cargando durante mucho tiempo y pesan y duelen. Y es el momento de liberarse de esa maleta. Así que si te sientes de esta manera, entiende que no fue tu culpa y no fue tu responsabilidad, pero puedes ser responsable de ti y de tu historia a partir del día de hoy. Y puedes cambiar lo que pase el día de mañana.